Entonces, el debate, concejal José Cuesta, tiene la palabra. Buenos días a todas, a todos. Por razones de tiempo vamos a avanzar entonces en el desarrollo del debate. Como bien lo indica la diapositiva, no, déjemela allí por favor en la primera. Por favor, actualizamos el tiempo, por favor. No, el tiempo, por favor. En cero, perfecto. Grabación y sonido, por favor. Vamos a abordar el debate del doctor Cuesta. Bien, este debate básicamente es una respuesta y un análisis crítico a propósito de el episodio que vivimos lamentablemente en el mes de enero y que tanto conmovió a la opinión pública nacional y por supuesto a la opinión pública de la ciudad de Bogotá. Tiene que ver con el desarrollo de esa serie de incendios forestales que afectaron nuestros cerros orientales. El debate lo he denominado de la siguiente forma: cerros orientales se vende con cita previa, informes, podríamos perfectamente hacer uso de Inversiones Peñalosa. Le pido respeto a los concejales, ahora seguramente, no en este escenario lamentablemente, en otro tendremos la posibilidad de controvertir, le pido pues el respeto al reglamento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer aquí una sinopsis histórica de cerros orientales en Bogotá. En primer lugar, digamos que Cerros Orientales fue básicamente entre el año 600 y el año 1600 un territorio ancestral. Posteriormente fue un lugar estratégico, Cerros Orientales, para adelantar el proceso de la colonización. Ya sobre 1750, importante decir que Cerros Orientales se convirtieron en un espacio de segregación socioespacial. Ya estaban aquí, por supuesto, los españoles. Cerros Orientales se convirtió básicamente en ese escenario en donde estaban los indios patirrajados, que quedaban justamente por fuera de los extramuros de la ciudad de Bogotá. Y vamos a llegar a un marcador histórico muy importante que es 1918. Se presenta una pandemia que es la pandemia de la gripe española. Y allí se inicia exactamente un proceso que se denomina la política de la higienización. ¿Y qué consiste en medio de la ignorancia absoluta de achacarle la responsabilidad al surgimiento de la gripe española a las personas pobres, mestizas e indígenas que estaban asentadas en un barrio muy importante a propósito de la historia de los Cerros Orientales, el barrio Paseo Bolívar? Y entonces en medio las élites nuestras que también han sufrido permanentemente de imposibilidad de conectarse con el mundo global, dijeron, fueron ellos y ellas las responsables de ese proceso del surgimiento de la gripe española. Y de inmediato iniciaron la macartización, la estigmatización y por supuesto el proceso de gentrificación, que va muy asociado a esas políticas de higienización y de exclusión socioespacial. Y lo que era, entre otras cosas, un conglomerado importante de barrios populares que iban desde lo que hoy llamamos la Circunvalar con calle 10, perfectamente hasta el Parque Nacional, empiezan a partir de estas demandas de los dueños del poder a desarrollar
procesos de desplazamiento forzado, de gentrificación. ¿Para qué? Para que vinieran a ocuparlos, entre otras cosas, ese cinturón universitario que tiene presencia hoy en la ciudad de Bogotá, a propósito de la discusión que estaba planteada en el debate anterior: Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia y la Universidad América, entre otros. Los cerros orientales, sin duda alguna, van a cumplir un rol específico en medio del proceso de la violencia liberal conservadora, ese proceso que el mismo estudioso del tema, que es Orlando Falsborda, los señala en cifras: 300.000 muertos y perfectamente un par de millones de desplazados. Un número importante a propósito de ese conflicto armado o ese conflicto de violencia política del 48-63 perfectamente. Ese es un fenómeno de violencia básicamente regional en el centro del país, y el sitio donde se van a alojar y se van a sentar la mayoría de las víctimas del desplazamiento forzado van a tener espacio de asentamiento allí en cerros orientales. Quiero que nos devolvamos un minutico para encontrar esta importante foto, la foto. Aquí está esta foto muy importante para el debate. Si ustedes se dan cuenta, esta es una foto de 1900 en Cerros Orientales. Está completamente calva, completamente calva. Para ese momento, entre otras cosas, los procesos de forestación hasta 1900 habían adoptado una política adecuada. Habían sido poblados justamente por especies nativas. La pregunta es por qué en este museo fotográfico de 1900 aparece entonces Cerros Orientales completamente calvo, porque es básicamente el resultado de la apropiación por parte de 1930, son 300.000 habitantes en Bogotá, 1948 del orden de 500.000 habitantes. Hacen uso de la utilización del recurso de la madera, que está completamente representado en una fotografía que previamente podría ser un bosque completamente sembrado, para el desarrollo de la combustión con propósitos de seguridad alimentaria. 2, para la incipiente industria de la construcción, que hacía uso de la madera para construir esas viviendas de barro y de madera. Esa es la razón por la cual efectivamente ustedes ven una imagen completamente calva de nuestros cerros orientales. Y ahí aparece este elemento nuevamente por ahí sobre 1920, más concretamente en el gobierno de Marco Fidel Suárez. Se desarrolla una política de reforestación. No hablo de la restauración ecosistémica, que es un concepto completamente distinto, de reforestación, a partir, entre otras cosas, de especies foráneas, y tiene que ver con el tema de la política de la higienización. Esa es una versión muy del orden del fascismo, del nazismo. Y es curioso, deciden entonces incorporar, importar una especie foránea que se llama el pino californiano. El pino californiano. ¿Y por qué el pino californiano? Porque necesitaban lo que antes los indios patirrajados y los mestizos pobres habían generado en términos de afectación al aroma, y por lo tanto necesitaban exactamente desarrollar un proceso de forestación sembrando el pino californiano, cuya virtud más importante se supone que es la aromatización. ¿Para qué? Para cubrir con un aroma externo, con un aroma artificial, la vergüenza, el muladar y el hedor que había generado la presencia de los patirrajados indígenas. Seguramente no había presencia de pueblos raizales y pueblos afros allí, y de los mestizos pobres. Y ahí se adelanta una política
de forestación que le ha costado enormemente al país, pero particularmente a la ciudad de Bogotá. Viene el retamo espinoso, viene el eucalipto, que se recupera también con una visión racista, es que hay que poblar exactamente. Bueno, esto es muy importante, aquí quiero hacer una pequeña y necesaria y ética explicación. Toda esta información nos la ha proveído un importante estudiante del IEPRI, del Instituto de Estudios de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, Iván Felipe Murcia, que está aquí entre el público. Se graduó con una tesis importante justamente con toda esta información. Hoy es uno de los politólogos más importantes que tiene justamente el suroriente. Está como invitado aquí y obtuvo su condición de maestrante, el título de maestrante con esta tesis. Entonces les decía yo que esa política de forestación, a partir de esa concepción higienista, ha generado unos costos significativos desde el punto de vista ambiental. Entonces se decidió repoblar esta imagen de los cerros orientales completamente calvos. Se van a desarrollar procesos de forestación a partir de la siembra de arbolados, de individuos arbóreos que tienen que ver con el retamo espinoso, con el eucalipto y con el pino. Ya sobre 1970, vamos a dar un salto importante allí, se inicia un proceso significativo de urbanismo y entonces se decide construir la famosa Avenida de los Cerros, que no es la Circunvalar, frente a la cual, entre otras cosas, la mayoría de una serie de asentamientos que ya estaban consolidados posterior a la violencia liberal conservadora, 60, 70, con un número gruesísimo de asentamientos humanos y barrios informales. Menciono uno muy importante, por ejemplo, Bosque Calderón, menciono otro muy importante, por ejemplo, El Paraíso, y toda esa serie de barrios populares que acogieron, digamos, las víctimas del desplazamiento forzado. Y entonces se decide desde el urbanismo inconsulto, impositivo, desarrollar y construir el proyecto de la Avenida de los Cerros. Frente a eso, en ese momento es importante señalar, existía la Alianza Nacional Popular como un movimiento que recogía el inconformismo de los sectores populares y logran, mediante el concurso masivo de la población que está sentada allí, detener ese proyecto que hubiese sido extraordinariamente depredador y que lo único que pretendía justamente era habilitar mediante esa construcción de ese sistema vial las posibilidades de, entre otras cosas, el desarrollo urbanístico exactamente dentro de Cerros Orientales, que es un poco la hipótesis que quiero sostener aquí. Las élites en la ciudad de Bogotá siempre han querido tener allí presencia para desarrollar un proceso absolutamente ecocida que es depredar completamente mediante procesos de urbanización los Cerros Orientales. Se logró finalmente concertar. Entonces ya no va ese megaproyecto que hubiese sido significativamente depredador en Cerros Orientales y se logra concertar lo que llaman la Avenida Circunvalar. Ya sobre 1976 vamos al normograma, vamos a detenernos aquí en el normograma. En el normograma básicamente quiero mostrar como los elementos más importantes, como los elementos más significativos desde el punto de vista jurídico, y tienen que ver, en primer lugar, con una ley de 1919, es la expedición de la ley 119, en donde se define que los bosques preciosos, propiedad de la nación, los cuales no podrán ser adjudicados solamente en arrendamiento bajo la supervisión del Estado. En el año 76 quiero decir que hay un hecho muy importante para Cerros Orientales. La Junta Directiva del INDERENA profirió el Acuerdo 30 del 76, en cuya virtud los Cerros Orientales de Bogotá fueron declarados y alinderados como área de reserva forestal protectora de los bosques orientales. Luego la Corporación Autónoma en el 87 expidió el Acuerdo 59, mediante el cual adoptó la reglamentación de los Cerros Orientales de Bogotá. Aquí aparece ya un rol importante que quise destacar, el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Se ocupa de Cerros Orientales con el Acuerdo 6 de 1990 al definir las políticas prevalentes en materia de desarrollo urbano y destaca la necesidad de conservar y proteger recursos ecológicos, concretamente la reserva
protectora de del bosque oriental, cerros orientales. Luego, hay una cosa muy importante que creo que, en mi opinión, es el hecho jurídico y político más significativo, que es la sentencia 947 de 2013 del Consejo de Estado, que básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Son 14.100 hectáreas, importante decir eso. Bosques, la reserva protectora de bosque oriental, cerros orientales, tiene 14.100 hectáreas. ¿Qué hace la sentencia del Consejo de Estado? Una ciudadana preocupada interpone una acción popular, y esa acción popular desemboca en esa decisión extraordinaria del Consejo de Estado, que declara una cosa muy importante. Primero, empieza a recorrer un poco esa línea jurisprudencial en donde considera que la naturaleza tiene derechos. Voy a repetirlo porque me parece que es demasiado importante. La naturaleza tiene derechos, es un organismo vivo. Aquí no estamos solamente los hombres y las mujeres para explotar la naturaleza. Aquí convivimos con otras formas de vida, como por ejemplo la flora y la fauna. Eso es lo primero que hace la sentencia del Consejo de Estado. ¿Y qué dice? Evidentemente hay un desarrollo informal, que no es solamente de sectores populares, ya estaban al acecho los sectores más pudientes de la ciudad de Bogotá, que ya habían adelantado la consecución de licencias de construcción. Entonces se decide en la sentencia del Consejo de Estado que ya mencioné, establecer como un acuerdo en el sentido de construir una franja de adecuación, que es más o menos, es 973, pero digamos que para todos los efectos son 1.000 hectáreas, lo cual significa que quedan en pie 13.100, pero establece también en la misma sentencia del Consejo de Estado que de aquí en adelante no se puede adelantar ningún proceso de deterioro, de agresión y de violación de un derecho fundamental que tenemos los bogotanos, que es justamente el adelantar un proceso de protección de la Reserva Forestal Cerros Orientales. A pesar de eso, quiero mostrar acá que se siguen manteniendo, entre otras cosas, situaciones aberrantes, como la siguiente: lo que yo llamo los tierreros de cuello blanco, los tierreros de cuello blanco. Secretario de Gobierno, esto es muy importante. A pesar de que ya la sentencia del Consejo de Estado 2013 estableció lo que ya acabo de señalar, sin embargo, a la fecha, y por eso para mí era muy importante que estuviera la Secretaria de Hábitat aquí, hay no menos de 30 viviendas cuyo precio promedio, ¿cuánto es? De esas mansiones que están ubicadas por fuera de la franja de adecuación. ¿Cuánto creen ustedes que vale en promedio cada una de esas mansiones allí? Que no son propiamente de los sectores populares. Cada una de estas mansiones puede estar por encima de los 7.000 millones de pesos. Aquí ya hay una primera pregunta para los organismos de control. ¿Qué pasa con esos procesos de obligatorio cumplimiento desde el punto de vista legal para proteger la reserva, o más bien esta reserva forestal protectora de cerros orientales, que son el bosque oriental? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los procesos de investigación de carácter administrativo y jurídico que permitan demoler esos aquí aparecen exactamente los datos, las imágenes de cómo efectivamente hay hoy construidas, viviendo, habitándolas, sectores de las altas élites oligárquicas de la ciudad de Bogotá, que cometen, entre otras cosas, un derecho de agresión ambiental a una reserva que está protegida mediante una sentencia del Consejo de Estado. Me gustaría conocer, Secretaria de Ambiente, cuál es el proceso, digamos, de seguimiento, de control. Igualmente también quiero que la Secretaria de Hábitat nos dé una respuesta frente a esos asentamientos ilegales de mansiones que están por encima, e insisto, de la franja ambiental, cuyos valores superan la noción razonable, están por encima, son
Son mansiones extraordinariamente dotadas del confort, con cascadas privadas, con quebradas privadas, con bosques naturales privados, por encima de 3.000 millones, de 7.000 millones de pesos en sus precios. Luego quiero detenerme muy rápidamente para decir, y es un poco la tesis que quiero señalar, en tiempos de emergencia climática, la presencia periódica en la época del fenómeno del Niño, digamos los intensos calores y las sequías, eso no es un hecho fortuito. Van a aparecer permanentemente este tipo de situaciones. ¿Y por qué van a aparecer este tipo de situaciones? Porque aquí hay un interés político, y por eso yo sí quiero decirlo concretamente, y entonces algunos de los colegas hacían una pregunta tratando de legitimar lo ilegitimable. Aquí ha habido un interés por parte de ciertos sectores que consideran que la ciudad tiene que ser un escenario del negocio, y por eso es muy apetecido Cerros Orientales. ¿Qué más quisiesen las élites de esta ciudad de Bogotá que aquí se adelantase un proceso de legalización de las urbanizaciones y de las industrias de la urbanización? En el caso de Cerros Orientales, tiene mucho que ver con que ahora sí les interesa por razones ambientales estar allí protegidos con bosques naturales, con cascadas de agua, con quebradas, como efectivamente en forma abusiva vienen adelantando procesos de esta naturaleza. Y por eso se produce, por ejemplo, en 2016, un incendio de similares proporciones al que tuvimos ahora en enero del 24. Hubo incluso la necesidad de expedir 2 decretos de emergencia, uno del IDIGER para atender económicamente e institucionalmente ese fenómeno que estaba, entre otras cosas, afectando el desarrollo de la salud y de la vida de todos los bogotanos, a tal punto que la Alcaldía Mayor de Bogotá del 16 tiene que expedir también un decreto declarando la emergencia ambiental y sanitaria. Aquí están los decretos de la emergencia ambiental y sanitaria. Y luego 6 meses aparece un poco como las llaves que estaban de alguna manera perdidas, y el señor Enrique Peñalosa decide proponerle a la ciudad de Bogotá la construcción del Sendero de las Mariposas, 100 kilómetros, para construir un megaproyecto. Para construir un megaproyecto de turismo intensivo, hay que decir de manera muy concreta que la sentencia del Consejo de Estado no permite recreación activa. Esto lo incluía. Y evidentemente, para ir muy rápidamente, para no pasarme de los tiempos, quiero decir que de haber pasado y de no haber encontrado una talanquera, que fue afortunadamente el ANLA, que no le otorgó el licenciamiento ambiental para el desarrollo de este proceso, pues hubiésemos tenido una infraestructura que tenía de todo menos de cortafuegos, ¿Para qué? Para que este proceso, digamos, de carácter degradante y por supuesto ecocida sobre Cerros Orientales, se convirtiese en una especie de cabeza de playa, porque luego de la industria turística que pretendía construir con el Sendero de las Mariposas, venía por supuesto el fenómeno del deterioro, de depredación, y luego por supuesto la posibilidad de abrir las estrategias del desarrollo urbanístico, de la renovación urbanística en Cerros Orientales. Estamos ya en el periodo del alcalde Galán. Aquí empiezo diciendo que el Sendero de las Mariposas y el X-Trail en los páramos de Bogotá no tienen ningún sentido. A mí me parece que lo de Carlos Fernando Galán como alcalde, cuando estuvo visitando y caminando el Sendero de las Mollas, fue realmente un gazapo extraordinario. ¿Quién se le ocurre, por ejemplo, pensar que exactamente el Cerro de las Mollas puede ser objeto de competencias deportivas con unas prácticas deportivas extraordinariamente agresivas desde el punto de vista ambiental? Vamos inmediatamente. Aquí aparece toda la información sobre la ficha técnica del Sendero de las Mariposas de Peñalosa. Aquí ya lo he dicho, el Sendero de las Mariposas tenía todo menos una estrategia de cortafuegos. Ahí aparece una foto importante que quiero que la miremos. Eso es un cortafuegos, en la imagen de la izquierda. Como ustedes lo ven en la otra imagen, ahí no aparece para nada, ni siquiera los recursos y las destinaciones para objetos importantes como por ejemplo los hidrantes. Aquí está lo que es exactamente
la estructura del Sendero de las Mariposas, ejercicios de gimnasia asistida, intérprete ambiental, servicio de guía profesional bilingüe, es decir, toda una estrategia de industria turística masiva que iba a generar un enorme impacto irreversible sobre la estructura ecológica principal de los cerros orientales. Pasamos entonces, aquí aparece, aquí lo que quiero decir es que intentaron meter gato por liebre con el Sendero de las Mariposas. Pasamos muy rápidamente y entramos entonces a señalar una tesis, y es que cuando usted endurece los cerros orientales, como sucedió con la administración de Claudia López, ya en otro sector distinto, allá en el suroriente, ¿en dónde? En la serranía del Suque, van a construir una aula local ambiental. Eso es completamente absurdo, una aula local ambiental llevando hierro, acero y concreto. Entonces, si usted endurece los cerros orientales con este tipo de fortificaciones, de construcciones, pues lo lógico es que cuando venga el fenómeno del Niño en medio de la crisis climática, de la emergencia climática, pues se van a producir incendios forestales. Esta era una inversión de 12.000 millones de pesos, ¿no? Ahora lo que quiero es mostrar, y aquí sí me parece que encontramos la cereza del pastel. Se cumple el acuerdo 790 del 2020, vamos con Hábitat. Esto ya es una información que recopilamos en el año 24. Sírvase informar detalladamente cuáles son los proyectos ambientales de cada localidad. Y la respuesta es, en el marco del 790, el programa de educación ambiental Guaqui y los amigos del agua, y dice concretamente, en referencia a este numeral se informa que la entidad no cuenta con metas y asignaciones propuestas destinadas a los proyectos ambientales en el marco de la emergencia climática. Por eso digo, Secretaría de Hábitat está incumpliendo el acuerdo 790. Vamos ahora con la gestión de riesgos. Pregunta 11, bueno, ahí está la pregunta. La respuesta es, desde el punto de vista de gestión de riesgos de desastres no se han realizado estudios directos, no obstante se apoyó a la Secretaría de Ambiente en el año 20, por lo tanto hay incumplimiento. Y luego vamos a ambiente, ahí le preguntamos cuáles son los trabajos de estudios locales para desarrollar procesos de mitigación ambiental. La respuesta, en estos documentos se menciona las estrategias de adaptación, mitigación, así como riesgos y amenazas de los fenómenos, diciendo que no se han adelantado ese tipo de estudios. En conclusión, no se está efectivamente poniendo en desarrollo y en implementación el acuerdo 790. ¿Qué quiero decir? Con esto termino. Dos cosas. Primera propuesta, lo primero que se necesita es cumplir el acuerdo 790, que establece, entre otras cosas, que la más importante de las tareas en política pública a nivel ambiental, y eso tiene que ver con cerros orientales, es ordenar el territorio alrededor del agua, no del Sendero de las Mariposas, que es un gran proyecto depredador, porque también el alcalde Carlos Fernando Galán, en su momento, ahora con el incendio forestal reciente, dijo que lo iba a examinar, esa propuesta. ¿Y cómo se ordena el territorio alrededor del agua? Estableciendo que las determinantes ambientales se convierten en herramientas y en instrumentos fundamentales de los procesos de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá. En segundo lugar, entender que hoy lo más importante en materia de ordenar el territorio alrededor del agua significa proteger mediante una política de promoción y de recuperación de todos los sistemas hídricos en la ciudad de Bogotá. Lo vivimos ahora recientemente, en medio de esta situación del fenómeno del Niño en todo el país, pero particularmente en Bogotá, se llegó a pensar que era necesario, a raíz de la intensa sequía que estaba provocando el fenómeno del Niño, entrar en procesos de racionamiento de agua. En ese sentido, el segundo elemento que quiero proponer es, sí vamos a adelantar una gestión comunitaria de riesgos, tal como lo establece la definición política y jurídica que adelantó el gobierno del alcalde Gustavo Petro en 2013. Trajo a consideración de la ciudad de Bogotá un acuerdo para cambiar el enfoque, digamos, reactivo del FOPAE y convertirlo exactamente en lo que es hoy, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Lucha contra el Cambio Climático. Ahí yo tengo usted sabe muy bien, director del IDIGER, lo hemos manifestado públicamente, ahí tengo una crítica profunda. Aquí, a pesar de que tenemos una nueva normatividad como IDIGER, seguimos actuando como FOPAE.
En ese sentido, no se necesitaría para nada desarrollar ese tipo de infraestructuras absolutamente antiambientales como el Sendero de las Mariposas si trabajamos un proceso de política comunitaria de gestión de riesgos. Cada vez que hay un incendio, ¿quiénes son los primeros respondientes? No es el IDIGER, el primer respondiente son las comunidades organizadas. Segundo, necesitamos adelantar, y le pido 2 minutos más, Presidenta, 2 minutos. A pesar de que no he terminado, pero sé que los voy a necesitar. La segunda gran propuesta, porque creo que los debates de la oposición también tienen que estar marcados con la presentación de iniciativas. Con esto termino entonces el debate diciendo que nosotros como bancada Colombia Humana, y por supuesto lo dialogaremos con los compañeros de la bancada de Pacto Histórico, queremos proponer que en el marco de las 13.100 hectáreas que hoy están habilitadas como objeto de protección por parte de la sentencia del Consejo de Estado en torno a la Reserva Forestal Protectora de Cerros Orientales, queremos adelantar una meta dentro del proceso de recuperación ecosistémica en el caso de Cerros Orientales. Son 4.000 hectáreas las que necesitan procesos de sustitución de las especies foráneas que se convierten en momentos de las intensas sequías en elementos de altísima inflamabilidad. Eso ya todo el mundo lo reconoce. Necesitamos sustituir retamo espinoso, eucalipto y pino. Ya tenemos los estudios, indican que un proceso de sustitución por hectárea para, entre otras cosas, reforestarlo, pero sobre todo hacer un proceso de restauración ecosistémica con flora, fauna y por supuesto con la presencia de los seres humanos en términos de una interactuación integral y viva, implicará un costo de 60 millones de pesos. Es decir, 60 millones de pesos por hectárea, por hectárea, por hectárea, por hectárea. Son exactamente 4.000 hectáreas, 4.000 hectáreas las que se necesitan adelantar procesos de sustitución de individuos arbóreos foráneos por especies nativas, justamente para, entre otras cosas, garantizar un proceso de protección de cerros orientales. Lo ideal sería, por ejemplo, lograr destinar, ¿cuánto vale 60 millones por 4.000 hectáreas? Si mal no estoy y no me fallan las matemáticas, serían algo así como 240.000 millones de pesos. Pues ahí hay un reto. Ahí hay un reto, señoras y señores, y ahí podríamos estar todos juntos, Centro Democrático, Cambio Radical, todos, los amigos verdes, que a veces de verdes no tienen sino el nombre, podríamos estar juntos ahí, fijando una meta estratégica en los próximos 4 años. 240.000 o 250.000 millones para garantizar, ojo, el estudio de la Universidad Distrital es muy complejo. En ese sentido, dice que nos demanda el proceso de sustituir y de adelantar los procesos de recuperación ecosistémica, sustituir las viejas especies foráneas por las nuevas especies nativas, nos llevará perfectamente 200 años. Así lo dice el estudio de la Universidad Distrital. Pero podríamos lograr honrar, porque aquí yo recuerdo muy bien que cuando se produjo la tragedia, ahora en enero, todas las bancadas estábamos profundamente preocupadas por Cerros Orientales. Hagámoslo, honremos ese compromiso, honremos ese sentido, digamos, de angustia e incertidumbre que nos generaba la presencia de ver que Bogotá estaba de alguna manera tutelado por una gran TEA. Bueno, los convoco para que hagamos una propuesta en el marco de la construcción del plan de desarrollo para que nos fijemos o la meta del 100% o por lo menos una mínima, secretario de gobierno. Y es que fijemos como meta mínima que en los próximos 4 años empezaremos a adelantar exactamente el 25% de la sustitución de esas especies foráneas por especies nativas para efectivamente garantizar políticas de protección y políticas de sostenibilidad y de permanencia en el caso de los cerros orientales, que va a jugar un papel muy importante en esta lucha contra la emergencia climática. Si a mí me preguntan qué es cerros orientales en materia de crisis climática, es el refrigerador natural, de la ciudad de Bogotá. Por eso termino diciéndoles, de verdad, administración distrital, metámonos en esa tarea de garantizar que como una de las metas, por ejemplo, de Secretaría de Ambiente, del Instituto, o del Jardín Botánico, poder garantizar que en los próximos 4 años fijamos por lo menos la asignación de dichos recursos
ya sea o del 25% o del 100%. El 25% nos cuesta del orden de, serían 1.000 hectáreas, 40.000, 60.000 millones de pesos. Lo podemos hacer. ¿Cómo no le vamos a dar respuesta en estos momentos a una necesidad tan apremiante que tiene la ciudad, como la de proteger y cumplir la sentencia del Consejo de Estado para garantizar efectivamente que la vida en la ciudad de Bogotá empieza a mejorarse desde el punto de vista de impactar severamente el fenómeno de la crisis climática? Muchísimas gracias. Quiero pedirle un favor,